Hola Géminis, bienvenidísimo al Elías Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo aquí para ti hoy. Vamos a estar viendo este especial amor. Tú ya sabes que si quieres saber sobre otros temas, como por ejemplo economía, pues puedes ir al tarot de otros días. De antemano mil gracias porque viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio de animalitos rescatados. Vamos a ver primero tu parte energética, luego mensaje de solteros y finalizamos con conexiones. ¿Tú crees que espiritualmente tus guías a veces no hacen nada por ti? Y que cuando tú, o has sentido últimamente, Géminis, que cuando tú te sientas a orar, nadie escucha. O sea, tú dices, ¿para qué oro? ¿Para qué medito? ¿Para qué visualizo? Si es como si todo eso fuera en vano. Sí, y eso es una señal de desesperanza. Entonces tus guías hoy te dicen, hey, nosotros estamos actuando, pero por favor, querido Géminis, deja la impaciencia de querer ver todo resuelto a tu forma, a tu manera y en tu tiempo. Nosotros tenemos nuestra forma y a nuestro tiempo, el tiempo en el que más te convienen las cosas. Entonces, eso por un lado. Te dicen además, mantén la calma. Confía en todo lo bueno que hay en ti. ¿Sí? Mantén la calma. No son días para desesperarse, Géminis. No son días para comenzar con la ansiedad. Siento que algunos de ustedes están muy ansiosos. Y precisamente cuando uno espera con ansiedad algo, el tiempo pasa más y más lento. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Porque es algo que, digamos, está saboteándote espiritual y físicamente. Bueno, vamos a escribir entonces en los comentarios, hacer nuestro ejercicio espiritual de hoy. Mantengo la calma. O puedes escribir yo soy la calma o tengo calma. Recuerda que cuando día a día hacemos estos decretos y estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a nuestro alrededor, todo se transforma de una manera bonita y positiva y las cosas comienzan a cambiar para bien. Comenzamos con la lectura de los Géminis solteros. Bueno, ya veo, te ha salido el 4 de espadas y esta es una carta importante porque me habla acerca de cómo tú te sientes muy solo o muy sola. Te sientes como exiliado del amor. Sientes que probablemente las cosas en este plano pues no han salido de la manera en la que tú has querido. Tú no eres un mal partido, o sea, tú eres una excelente persona. Tienes muchas cualidades, tienes muchas cosas buenas y cuando te metes en una relación realmente te comprometes, a pesar de que eres un viajero del amor. Pero ahorita es como si tú te sintieras relegado en la buena suerte de esta área de la vida, ¿sí? Y tus guías espirituales te dicen, hey, no, estás teniendo unos pensamientos muy catastróficos, muy derrotistas, muy cargados de pesimismo. Date la oportunidad de una tregua o una dieta mental con esos pensamientos negativos. Fíjate que al respecto del plano sentimental hay buenas noticias porque esta carta de aquí me habla acerca de que podrías estar empezando a sentirte mejor respecto a esta área de tu vida. ¿Sí? Podrías estarle bajando a la ansiedad y eso sería algo bueno para ti. Dice que hay alguien que piensa que están en empate.
No sé si fue que tú en algún momento lastimaste a alguien o alguien te lastimó. Y el que eso se equilibre, bien sea que tú pagues un karma o que recibas un dharma, o sea, algo bueno, va a equilibrar, sí, las cosas en esta área de tu vida y eso ya entra como un borrón y cuenta nueva, ¿sí? Entonces a veces uno dice, ¿por qué me pasa esto, Dios mío? Y luego uno rememora y quizá todas las personas en algún momento le hemos hecho daño a alguien más. Y yo no te quiero aquí tratar mal o removerte tus heridas pasadas haciéndote sentir culpable, pero te dicen, mira, todo se compensa en el universo y ahora vas a entrar en un borrón y cuenta nueva y vas a ver cómo sales de esa mala racha porque ya las cuentas se han saldado. Sí, las cuentas ya se han colocado en ceros nuevamente. Sí, entonces esta mala racha termina, esto se equilibra, es algo nada más que transitorio, una mala racha en el amor transitoria. Vamos a ver ahora. Yo te recomiendo sí que te hagas una limpieza energética y puedas empezar a utilizar algún tipo de abrecaminos. Mensaje ahora para los Géminis que tienen a una persona especial en su corazón. Bueno, estos son unos días en que, bien sea que estés juntos, separados o en contacto cero, son días para andarnos con muchísima prudencia, ¿sí? La prudencia va a ser la clave para una victoria en medio de una situación conflictuante o para mantener la buena racha o el buen tiempo en el amor, ¿sí? Ten mucho cuidado en estos días acerca de a quién le cuentas tus problemas o tus debilidades. Ten mucho cuidado porque realmente en los buenos tiempos la gente es oídos, pero en los malos la gente son boca, dicen por ahí. Entonces mucha prudencia respecto a quién le hablas, a quién, digamos, metes en tus relaciones, a quién especialmente le pides consejo. Por tu paz, por tu tranquilidad. Puede ser que algunos de ustedes estén viviendo relaciones a distancia y esta persona con la que tú estás o tú estén buscando como una especie de traslado para poder estar más cerca, ¿sí? Como para darle un aire. Eso realmente sí les conviene y es muy probable que se les dé, pero también al respecto de esta situación sean muy prudentes. Hasta que esto no se concrete, hasta que no sea seguro, no le cuenten a nadie más acerca de ese plano, de ese proyecto. Recuerda que a veces la envidia o la mala energía es peor que la brujería y es lo que hace saboteo. Si estás también pensando en mudarte con tu persona especial, digamos que es algo favorable, pero es, como te digo, mucha prudencia. Esa va a ser la clave del éxito para que tú y esa persona especial puedan lograr a cabo. Es una decisión que debes tomar con mucha determinación. Te dice este as de espadas que se encuentra aquí. Es una decisión que solamente te compete a ti y a tu pareja. Y es una decisión que, digamos, no tienes que dudarla o pensarla tanto si es para mudarse juntos o si es para irse o viajar a ver a esta persona o para decirle sí, ven. O sea, no lo pienses tanto, no. Si están en contacto cero, para hacer ese encuentro o el moverte hacia esa otra persona, es como si te estuvieran diciendo, deja de consultarle lo que tienes o no que hacer en tu relación a otras personas. Porque sí, a veces la gente también puede hablarte desde sus, o aconsejarte desde sus miedos, sus inseguridades, sus malas experiencias, sus malas decisiones, o desde la envidia. Sí, entonces ojo con eso porque creo que tus guías espirituales te están advirtiendo. Veamos qué más nos quiere decir el oráculo.
y te dice: libera tu culpa, por favor. Quédate en nuestra limpieza energética. Por acá vemos a nuestra Coray. Y pues gracias por suscribirte, compartir este video, dejarnos un like y un comentario. Te queremos mucho. Bendigo enormemente tu camino. Bendigo enormemente todos y cada uno de los días que nos quedan durante este mes. Bendigo tu procedencia, tu trabajo, tu familia, tu salud, el dinero, todos y cada uno de los sueños que tú tengas, que pongas en manos del universo. Decreto que se hacen realidad. También pido una protección especial para la persona que se encuentra leyendo o escuchando este video. Pido que su familia, sus seres amados, estén siempre protegidos y sean guiados por una cobertura especial. Pido también que todos los sueños, las metas y los anhelos de su corazón se cumplan hoy y siempre. Decretamos una lluvia de bendiciones y de prosperidad. Escribe amén si así lo crees y comparte este video, suscríbete.